Buenas tardes y bienvenidos todos a esta tercera sesión del programa que en la Fundación Mapfre, en colaboración con el Festival Getafe Negro, estamos planteando en esta semana sobre el género negro y sus alrededores. Después de las dos primeras sesiones, en las que abordamos en general el estado actual del género en el mundo y en España, y ayer en particular pues la obra de varios de los representantes del género que escriben y que publican en nuestro país en estos momentos, para cerrar y terminar este ciclo, pensamos en una actividad que es la que nos trae aquí esta tarde, que nos parecía pues no solo muy pertinente, sino incluso necesaria. Creo que a veces, lamentablemente, tenemos que perder ciertas cosas para aprender a valorarlas, ¿no? Y singularmente creo que con su reciente y por todos tan lamentada pérdida, Félix Romeo nos ha hecho ver y nos ha dejado ver lo mucho que llenaba, lo mucho que nos daba, lo mucho que nos contaba. Y también, aunque muchas personas quizá no lo asocien con el género en torno al que se desarrolla este ciclo y en torno al que se desarrolla nuestro festival, también, incluso, porque era un hombre tan generoso y con tantas facetas, incluso dentro de este género de las historias de crímenes, ¿no?, por decirlo de una forma muy amplia. La idea de organizar este homenaje y de enmarcarlo dentro de nuestro festival, en realidad había muchos motivos, pero quizá el motivo definitivo fue cuando el equipo del festival leímos la que, bueno, pues fue la novela o el libro, quizá calificarlo como novela, creo que es una novela, pero es una novela inspirada en unos hechos reales y con una elaboración muy personal. La novela póstuma de Félix, Noche de los enamorados. Por cierto, yo acabo de enterarme, se lo cuento porque me acaban de dar la primicia de que el viernes pasado se ha publicado otro libro de Félix recogiendo algunas de sus historias, ¿no?, narraciones breves, básicamente. Pero bueno, cuando planteamos el festival lo que teníamos en mente era esta Noche de los enamorados, que es una historia real, una historia que Félix Romeo conoció en un momento de su vida muy, muy particular, en el momento en el que ingresó en prisión por negarse a hacer el servicio militar obligatorio, que entonces lo seguía siendo, y por negarse también a hacer la prestación social sustitutoria, que entonces se llamaba, y convertirse, por tanto, en lo que se denominaba un insumiso. Eso le costó ir a la cárcel, y en esa cárcel conoció, entre otras personas, a un hombre que en la noche del 14 de febrero de hace unos cuantos años ingresó acusado y como responsable presunto del asesinato de su mujer. El asesinato de su mujer, que era, pues, él había conocido a la mujer que tenía un pasado ejerciendo la prostitución como cliente, finalmente se habían convertido en pareja, se habían casado, y el desenlace de la historia pues fue el asesinato de la mujer a manos del hombre, ¿no? Una historia triste, amarga, oscura, donde las haya, y de la que Félix Romeo pues tuvo en esa noche y en ese contacto con esa persona simplemente una serie de destellos, una especie de instantánea de esa historia y de lo que podía haber detrás. Bueno, Noche de los enamorados, que creo que es un libro de una belleza sobrecogedora, lo que hace Félix es tratar de explorar todo lo que pudo averiguar acerca de esas personas con una de las cuales había coincidido en prisión. Y en torno a esa investigación, en la que el propio narrador, el propio investigador aparece casi como un personaje, lo que se va tejiendo es un viaje muy singular, realmente muy original, a lo que es el sentimiento amoroso en todas sus dimensiones, incluso las más tenebrosas, y a lo que es también el impulso homicida que finalmente llega a experimentar este hombre. Cuando la leímos nos pareció una obra literaria ejemplar en cuanto al retrato del crimen, sus motivaciones, su oscuridad, su complejidad, y nos pareció que, entre otras muchas facetas que tenía Félix Romeo en esa novela, como en otras suyas, podría citarse igualmente Discoteque, por ejemplo, aparecía ese buen lector de todo, absolutamente de todo, que era Félix Romeo, pero ese buen lector que sin duda también lo había sido de las historias de criminales. Bueno, sobre esa premisa, tan bueno como cualquier otra, hemos reunido aquí esta tarde a tres buenos amigos de Félix.
Era fácil y difícil reunir amigos de Félix Romeo, porque Félix tenía muchos amigos y muy buenos amigos, ¿no? Yo me he traído aquí un librito que se publicó junto con Noche de los Enamorados, que se llama Félix Romeo, Viva Félix Romeo, en el que hay, entre otros, textos de algunos de los presentes, y en el que varias personas recordaban su figura. Bueno, a mí me gustaría que esta tarde, con personas que lo conocieron bien y a las que voy a pasar a presentar seguidamente, recordáramos su figura, recordáramos lo que escribió, lo que leyó. Yo creo que, entre otras cosas, fue un gran lector, un lector que a muchos, además, nos sirvió como ese explorador avezado que te descubre territorios que merece la pena visitar. Conmigo lo hizo en varias ocasiones y yo, pues lo voy a decir, no me considero, como las otras tres personas que están aquí, propiamente un amigo profundo de Félix. Yo creo que a Félix no le vi arriba de media docena de veces en toda mi vida, pero todas las veces que le vi hablamos en profundidad de literatura y todas las veces que le vi aprendí y descubrí la persona que había detrás del autor. Bueno, para evocar esa persona, para evocar ese autor, tenemos aquí esta tarde, como digo, a tres buenos amigos suyos. En la derecha tenemos a Ray Loriga. Ninguno de los tres requiere una gran presentación. Creo que los tres tienen una trayectoria de sobra conocida. Ray Loriga es un novelista que, pese a su relativa juventud, lo voy a decir porque es un poquito más joven que yo, así que somos jóvenes los dos todavía, ¿no? Hay que decir. Es un año más joven que yo, si no me equivoco. Incluso podemos decir, pese a su gran juventud todavía, pues tiene una muy larga trayectoria, porque apareció a edad muy temprana y con, bueno, pues con novelas que fueron incluso, yo creo, un hito, ¿no?, dentro de la nueva novela española y que marcaron tendencia, que tuvieron imitadores, que abrieron caminos, y es autora a estas alturas de una muy sólida carrera, una trayectoria larga, compleja, diversa y muy rica, ¿no? Creo que cualquiera que lo hayáis leído podréis ratificar esta caracterización de Ray Loriga como escritor. Malcom Otero, que está un poquito más cerca de mí, es editor. Entre otras cosas, durante algún tiempo fue editor mío, sí que lo he conocido en esa condición, y ha sido editor de otros muchos autores. Creo que es un gran conocedor de la literatura española reciente. Desde hace algún tiempo tripula su propia aventura editorial, Barril y Barral, junto a Joan Barril. Es alguien que yo creo que ha vivido y ha respirado siempre literatura, eso se nota cuando se le escucha hablar, y también, pese a su juventud, que es todavía más joven que Ray Loriga y que yo, pues podrán apreciar que es alguien que tiene un enorme bagaje, aparte de todo lo que nos puede contar sobre Félix Romeo. Y a mi izquierda tengo a Ignacio Martínez de Pisón, que tampoco creo que necesita mucha presentación, también un novelista con una trayectoria absolutamente sólida, consolidada, que libro a libro, a lo largo de más de 2 décadas, digo yo, porque ya llevas más de 2 décadas publicando, y hasta 3. Bueno, pues a lo largo de casi 3 décadas, Ignacio Martínez de Pisón nos ha ofrecido novelas que están en la mente de todos, novelas que han sido éxitos de ventas, que han sido éxitos de crítica, ha conseguido premios muy relevantes, es un autor con una trayectoria reconocida en España y fuera de España, y también y sobre todo pues era amigo de Félix Romeo y de Zaragoza como él, lo que también creo que nos aporta una dimensión interesante, ¿no? Bueno, yo querría empezar planteándoos a los tres, pues que nos dijerais así de entrada qué es lo que os sugiere, qué es lo que destacaríais de Félix Romeo, cuál es vuestro Félix Romeo, cuál es el personaje que vosotros recordáis, recuperáis y querréis compartir, tanto como escritor, como persona, como agitador cultural, que yo creo que también lo fue y en medida muy importante, ¿no? Así que me gustaría la primera pregunta dejarla tan abierta como esto, ¿no? Decid lo que os parezca, lo que os venga en este momento a la mente sobre Félix. Si quieres, empezamos por ti, Ray. Vale. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Menuda pregunta, que era Félix Romeo. Félix Romeo era tan buen amigo que a veces uno se olvidaba hasta de que era escritor, ¿no? Que es casi lo mejor que se puede decir de un escritor amigo. Y lo digo en el buen sentido, porque era tan buen escritor que a veces su amistad lo tapaba todo. El cuerpo de Félix era muy grande, su generosidad era inmensa, hablaba siempre muy alto. Era muy difícil salir de sus abrazos, la verdad. Era muy difícil salir de su entusiasmo.
Hoy venía, es una confesión muy personal, pero yo creo que desde el día que murió Félix hasta hoy he tratado de no pensar en él, sinceramente, para no darme cuenta de cuánto lo echaba de menos, y hoy no tenía más remedio que acordarme. Y he pasado todo el día acordándome y me ha dolido mucho porque no va a haber otro ni parecido a él, al menos en mi vida. Cada uno, espero que en su vida encuentre por lo menos un Félix Romeo. Y luego también, en lo puramente literario, me he dado cuenta que yo no era tan buen escritor como Félix me decía que yo era. Y eso lo voy a echar mucho de menos, porque desde que Félix murió estoy bastante huérfano de elogios. Nadie era tan generoso. Los escritores no somos, en general, muy generosos los unos con los otros. Y no somos especialmente generosos con los escritores de nuestro idioma, de nuestra generación, y que de alguna manera son nuestra competencia directa. Esto es una verdad triste, pero muy cierta, que todos hemos experimentado. Y Félix era de los únicos, si no el único, que leía a los demás, con inteligencia, con entusiasmo, como te daba el regalo inaudito de leerte igual que había leído a Raymond Carver o igual que había leído a Cioran. Es decir, no se ponía unas gafas más sucias para leer a un contemporáneo, y no ponía nada de envidia por delante, ni de competencia, ni de lo que a ti te den me lo quitan a mí, que es la sensación que tenemos desgraciadamente demasiadas veces entre nosotros, porque todos somos más mezquinos que Félix. Y eso era impagable. Tratando de entender alguna vez por qué no está. Él escribió un libro, como bien sabemos todos, que se llama Amarillo, que habla de la muerte de un amigo, que está hoy revisando. Lo leí en su día, y era un amigo que hablaba de la muerte de un amigo escritor, y nunca pensé que lo iba a leer siendo un libro de dos muertes. Nunca pensé que Félix también iba a estar muerto cuando lo volviese a mirar. Y al leerlo hoy otra vez me he dado cuenta que es un amigo muerto, escritor, que habla de otro amigo muerto escritor, y se ha hecho todavía más duro, ¿no? Y me he dado cuenta de tantas cosas que Félix hacía que no sabemos hacer otros. Me ha dado mucho que pensar, de lo que ya iremos hablando, espero, el transcurso de esta tarde. Marco. Pues yo creo que como dice Ray, la característica de Félix era la generosidad. Yo creo que Félix era todo amor. Además tenía una característica muy impropia de los aragoneses, que no le costaba nada mostrar afecto. Te podía mandar un mensaje que te decía "te quiero, amiguico", sin que viniera a cuento un martes cualquiera de febrero. Y la verdad, todos lo vamos a echar mucho de menos, porque era una presencia inmensa, no solo en lo corporal, sino inmensa en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que Félix Romeo, en lo que decía Ray de generosidad, era una persona que creaba escritores a su alrededor, siempre en detrimento de sí mismo. Félix, una novia durante muchos años que tuvo Félix, que se llama Cristina Grande, y es una escritora estupenda, y casi todos los amigos que estaban cerca de Félix, Félix les convencía de que sacaran su talento. La verdad que los editores, que somos unos seres bastante mezquinos, siempre nos apropiamos a veces del talento de los escritores y nos atribuimos el haberlos creado, cuando no es cierto. La única persona que yo creo que ha creado autores en el mundo es Félix Romeo. Durante muchos años, después de Discoteca, que tuvo una recepción más o menos irregular, él ya decía que no iba a escribir. No iba a escribir, nunca más iba a escribir. Que él era el peor, que no tenía talento, y solo se dedicaba al talento ajeno. Y un día, casi, que es un momento personal confuso de su vida, pues se había separado, se presentó con Amarillo, que era un libro de un talento totalmente diferente, casi inaugurando un género nuevo, que es una especie de indagación sin querer indagar, donde hay reflexiones sobre el lenguaje y donde se ve una de las características que yo creo que definen más a Félix Romeo, y que sobre todo lo definen en este último libro, en La noche de los enamorados, que es el concepto moral de la vida.
Entonces, yo creo que Félix hace siempre una indagación moral. Era una persona que discutía mucho, muy vehemente. Decía Rey que hablaba muy alto. En una discusión con Félix podía acabar a gritos perfectamente. Y siempre tenía una idea moral del mundo. Y yo creo que este libro es un poco el resumen de esa esencia de Félix, que es una idea moral. Félix era un partidario, digamos, sin fisuras de la libertad, de la democracia, de los derechos, de las mujeres. Y entonces este libro, donde analiza desde el lenguaje presuntamente equidistante con el que se tratan los crímenes hasta el crimen mismo, a raíz de su contacto en la cárcel de Torrero de Zaragoza con este criminal, yo creo que denotan ese Félix único, con una idea del mundo. Yo creo que esa cosa que decía Machado, que es en el buen sentido de la palabra bueno, ese era Félix Romeo. Sí, bueno, Félix era, la verdad, un fenómeno de la naturaleza, ¿no? O sea, realmente, allá donde estaba él, pues todo el mundo estaba pendiente de lo que él decía, porque había una energía que irradiaba su organismo, su cerebro, que estaba siempre en movimiento y siempre en funcionamiento y siempre sugiriendo temas y hablando de lecturas. Realmente yo creo que, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Creo que es un privilegio, ¿no?, haberlo tenido como amigo, haberlo tenido tan cerca y en algún caso, en alguno de nuestros casos, pues tanto tiempo, ¿no? Yo a Félix lo conocí cuando él era un crío, él tenía 17 años y estaba colaborando en un periódico de Zaragoza, El Día de Aragón. Él hacía reseñas y ya era, bueno, salvo que tenía pelo, ya era lo que fue, siguió siendo hasta el final. O sea, era un chico grandote, rubio, que ya lo había leído todo. Yo me sentía muy escéptico con él, la verdad, lo trataba con un poco de paternalismo, porque no podía ser que un chico de 17 años hubiera leído tantos libros. Pero es que realmente Félix devoraba los libros, ¿no? Su curiosidad era ilimitada y además era inabarcable. Era un hombre que quería saberlo todo, sobre cualquier campo del saber. Quería leer todos los libros y quería que los demás escribiéramos nuestros mejores libros, ¿no? Y que fuéramos que sacáramos de nuestro interior el mejor escritor que llevábamos dentro. Y quizás por eso, ya siendo él joven, siendo bastante más joven que yo, él tenía 8 años menos que yo, y yo era ya un autor con varios libros a mis espaldas. Curiosamente, el que influía al otro no era yo, que era lo que teóricamente correspondía, sino que era él. Es decir, mis consejos no servían de nada porque todo aquello que yo pensaba, él ya lo había pensado antes. Y en cambio, todo lo que él me decía, de repente me descubría una fisura o una grieta por la que podía empezar a reflexionar nuevamente sobre mis propios libros, ¿no? Él influía a todos los que estábamos a su alrededor, con sus reflexiones, con sus lecturas, con sus consejos, y cuanto más cerca de él estabas, mayor era la influencia y mayor era, o mejor era el escritor en el que te ibas convirtiendo, ¿no? Algunos de los amigos suyos cercanos de Zaragoza, pues de hecho se han hecho escritores por él, ¿no? Con insistencia. Con insistencia. Bueno, porque él veía que esa persona tenía cosas que contar y que las sabría contar siempre y cuando se dejara orientar. Tenía esa cosa así de que, como él sabía que tenía una mente pues que estaba un poco por encima de las de los demás, pues sabía que él podía dar ese consejo que te servía para convertirte en un buen escritor, o por lo menos para convertirte en escritor. Y de esos consejos han salido varios escritores de esa generación como la tuya, Ray, y un poco más jóvenes, que aprendieron directamente de la convivencia con Félix, porque era un intercambio constante, o era un recibir constantemente energía y consejos y todo aquello que uno necesita para convertirse en mejor escritor, ¿no? Alguien que te oriente y que te diga, bueno, un interlocutor sabio, ¿no? Él era, por otro lado, es verdad, un tipo entusiasta, ¿no? Es decir, Viva Félix Romeo no es un título que pusieran por casualidad cuando le hicieron este librito de homenaje, sino que a él le gustaba recibir en las cenas siempre a la gente con grandes gritos, ¿no? Era muy ruidoso. Y a todos aquellos que llegaban a una cena, de repente él gritaba ¡viva!, quien fuera, ¿no?
y cuando llegaba la hora de los brindis, él no se saltaba ningún brindis y volvía a gritar ¡viva! El nombre de todos los que estaban presentes, ¿no? Luego, por supuesto, se enfadaba y entonces luego teníamos grandes discusiones y al día siguiente mandaba unos correos larguísimos pidiendo disculpas y esos correos acababan siempre con la frase que ha dado título a ese libro que acaba de salir ahora de cuentos, que se llama Todos los besos del mundo. Era siempre excesivo en sus discusiones y era excesivo en sus afectos. Yo le debo mucho como persona, porque creo que me hizo mejor persona y creo que me hizo mucho mejor escritor. Es decir, a partir del momento en que su influencia empieza a arraigar en mi interior, creo que mis libros, algunos de mis libros le deben mucho, ¿no? Y algunos de ellos incluso pues lo pongo ahí, o sea, en algunos incluso le robo anécdotas, ¿no? Hay una historia, uno de mis libros aparece en las dedicatorias especialmente porque tomé prestada una historia suya sobre una película que se rodó en Zaragoza. En Zaragoza no se rodan muchas películas, pero se rodó una en los años 60 en la que su padre, el padre de Félix, que ahora está retirado, era policía municipal, hizo de extra. Es una película que el ayuntamiento apoyó, y una manera de apoyar el rodaje de la película era mandar a los policías municipales a hacer de extras, ¿no? Y entonces en alguna ocasión se veía a unos policías persiguiendo al delincuente y uno de los policías era Félix, era el padre de Félix, que también se llama Félix Romeo. Y Félix me contó la anécdota de que muchos años después, esta película es del año 66, se llama Culpable para un delito, esa película la pusieron en la Filmoteca de Zaragoza. Él pensaba que habría mucha gente, porque en su momento pues, fue un rodaje que fue fue un acontecimiento en Zaragoza, salía mucha gente de Zaragoza. Y cuando llegaron a la Filmoteca, solamente había 4 personas, que eran él, su novia, su padre y su madre. Con lo cual empezaron a comentar la película en voz alta porque no molestaban a nadie, ¿no? Y los comentarios de los padres de Félix eran: anda, ¿has visto? Manolo, qué buen tipo era, ¿no? Pero claro, el cáncer se lo llevó en 2 semanas, ¿no? ¿Y aquel otro, te acuerdas? Oh, que lo destinaron a no sé dónde. Pues también acabó fatal, le cogieron con no sé qué historia y tal. Y entonces de repente los padres empezaron como a llorar, pensando en el tiempo pasado, en aquella época en que los dos eran jóvenes, en los años 60, cuando sus hijos eran pequeños y eran un matrimonio joven. Y tuvieron esa ocasión de contribuir o de colaborar en una peliculita como esa, ya prácticamente olvidada. Y esta historia que Félix me contó y que me pareció tan maravillosa, porque al final los padres lógicamente acabaron medio llorando, pues esta la acabé yo utilizando en una de mis novelas. Pero del mismo modo que esta la utilicé y se la agradecí, pues he utilizado muchas cosas que me ha contado Félix y no siempre se lo pude agradecer, tal vez porque uno piensa que los que son más jóvenes que tú se van a morir mucho más tarde que tú y siempre vas a tener tiempo de agradecérselo, ¿no? Puede parecer a lo mejor algo de lo que han oído, ¿no? Eso de que Félix influía en la gente, la hacía escritor o la hacía mejor escritor, puede parecer un poco hiperbólico, ¿no? Puede parecer como elogios póstumos de amigo, ¿no? Forzado o con afán de excesivo entusiasmo, ¿no? Yo, como decía antes, no lo conocí mucho a Félix Romeo, hablé con él media docena de veces y creo que fue la segunda vez que hablé. Me dijo: ¿tú has leído a Houellebecq? Y dije: pues sí, he leído en ese momento Las partículas elementales, era un libro que tenía bastante éxito y lo había leído y bueno, me había interesado, pero honestamente no es el libro que más me gusta de Houellebecq. Y bueno, me había llegado sin más y digo: sí, lo he leído. No, es que lo que tienes que leer, porque eso está en ti y tú lo estás intentando contar y estáis en la misma onda. En eso es Ampliación del campo de batalla, que es la primera novela de Houellebecq que yo no había leído, que la leí por su consejo y que no solo me gustó bastante más que la que yo conocía, sino que efectivamente inauguró para mí una conexión con un autor que, con todos sus aspectos polémicos, he mantenido hasta hoy y que seguramente sin Félix no existiría. Seguramente sin Félix yo habría leído el bestseller de Houellebecq, Las partículas elementales, y habría sido perfectamente factible porque hay tantísimos libros por leer que no hubiera vuelto a leerle, ¿no? Y sin embargo él me hizo leer el libro que después me llevaría a leer todo lo que ha publicado Houellebecq, ¿no? Y es verdad que tenía esta capacidad, y cuando yo lo conocí era el año 98, por tanto tenía tenía 30 años recién cumplidos, ¿no? Y con 30 años recién cumplidos, si Ignacio hablaba de un hombre o de un chaval de 17 que parecía sorprendentemente haberlo leído todo, con 30 años recién cumplidos,
Félix Romeo parecía un catedrático emérito. Es decir, es que uno podía, no sé, yo de repente, la primera vez que hablé con él, tuvimos bastantes horas allí en Logroño, en un festival en el que estábamos, y acabamos hablando de un asunto del que yo me consideraba friki, ¿no? Y me di cuenta de que este hombre era más friki todavía. Podía escoger cualquier asunto, en este caso estábamos hablando de literatura sobre el Marruecos colonial y sobre las guerras de África y demás, y él había leído todavía más de lo que tú habías leído, y yo he invertido un porcentaje muy amplio de mi experiencia lectora leyendo sobre eso, ¿no? O sea que lo ratifico plenamente. Igual hablaste de la guerra de Ifni, que era otro de los temas que a él le gustaban y que no sé por qué no apareció en Noche de los Enamorados, porque toda esa historia que él conocía de la guerra de Ifni le vino precisamente por el compañero de Zelda. Está en Discoteque, en es que claro, él ya había desgajado esa parte de la historia y había colocado eso en Discoteque, y luego, por algún tipo de honestidad intelectual, decidió no reutilizarlo, pero toda esa parte de Ifni, que seguro que te habría interesado a ti mucho, toda esa parte la habría podido meter también en Noche de los Enamorados, ¿no? Y hay una reflexión que, como luego lo seguí viendo espaciado, pero con regularidad, y recuerdo esa época a la que se refería Malcolm, en la que él, es verdad que Discoteque, que yo creo que es un libro realmente muy notable, ¿no? Y un libro muy singular, ¿no? Pero es verdad que no tuvo un gran éxito comercial, es verdad que tuvo una recepción crítica relativamente desigual, y yo creo que él a partir de ahí entró en una pequeña espiral de desánimo, y tengo también la sensación de que en cierto momento era un escritor al que le perjudicaba lo mucho que había leído. Es decir, yo creo que se exigía tanto a sí mismo, exigía tanto para estar a la altura de los libros que él realmente amaba, que eso trabajó en contra del caudal de su producción, ¿no? Disminuyó el caudal de esa producción. A lo mejor no es malo porque, bueno, pues al final lo que importa de la producción literaria de alguien es su calidad, ¿no? Y a lo mejor esa disminución de caudal contribuyó a la calidad, pero siempre he tenido la sensación de que era un escritor que estaba dotado para escribir, primero por el enorme caudal de sus lecturas, segundo por su inteligencia, por su capacidad de empatía, de observación, de comprensión de las personas, por su competencia como escritor, es un excelente prosista, y que sin embargo tenía esa especie de falta de confianza final en sí mismo. Sí, Discoteque fue un libro que para él acabó siendo una decepción por esa... Bueno, acogida no diré mala, porque no fue mala, ¿no? Fue tibia, ¿no? Él había escrito ese primer libro, Dibujos Animados, que es un libro pues autobiográfico, donde cuenta la historia de un adolescente de Zaragoza que se encierra en las cajas, ¿no? de las mudanzas de su casa, que en un momento dado está dispuesto a ir a... Bueno, cuenta una adolescencia triste de provincias, ¿no? Y cuando intenta hacer novela, que solamente lo intenta en Discoteque, ahí empieza a mezclar muchos materiales, empezando pues por la tragedia griega o por Shakespeare, pero siguiendo por humor, pero el humor, hay un personaje que es el humorista sin gracia, que podría ser ahora perfectamente un personaje de cualquier club de la comedia de televisión, materiales, sexo, porno, ¿no? Esa pareja que hace porno, mete materiales muy diversos y luego pues agita un poco la ensaladilla, y aunque en un primer momento él estaba contento, yo creo que cuando las primeras lecturas ya le vinieron a descubrir que no era ese tipo de novela convencional que, en fin, que iba a tener buena acogida, entonces yo creo que él abandonó la novela, ¿no? Como género. Y a partir de ese momento, fíjate que los libros siguientes ya no tienen nada que ver con novelas o con la novela como género convencional. A él le impresionó mucho un libro que es El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, donde Joan Didion cuenta, esta escritora norteamericana, cuenta la muerte de su marido y digamos, cómo durante una muerte súbita, ¿no? Como durante un año ella pues va viviendo el luto de una manera peculiar, ¿no? Simplemente como ella, esas cosas que ocurren cuando se te muere alguien cercano, ¿no? Que en cualquier momento crees que te lo vas a encontrar por la calle, todos esos vacíos que tardas en llenar, ¿no? Ese momento que tendría que haber estado esa persona y no está. Entonces, digamos, es una larga reflexión sobre el luto. Y yo creo que tal como está concebido Amarillo, la idea original le vino precisamente de ese libro del que hablaba maravillas, ¿no? Que para él fue como un descubrimiento. Y Noche de los Enamorados también es otro libro que no es una novela, ¿no? Él, digamos, inventa un género que es o no inventa para el universo, inventa un género propio para sí mismo, que es en el que se mueve con más facilidad y que da lugar a dos, para mí, dos grandísimos libros como son Amarillo y Noche de los Enamorados, ¿no? Sí, yo la verdad es que quería hacer hincapié, porque no se ha dicho, que también Félix Romeo era crítico literario.
Félix Romeo leía incesablemente. Cuando iba a Zaragoza, que iba con cierta frecuencia, me quedaba siempre en su casa y me sorprendía que después de ir a cenar y de tomar unas cuantas copas y llegábamos a su casa a las 3 de la mañana, pues yo lógicamente me iba a dormir y él se ponía ahí a leer en el salón o estar con el ordenador. Era un personaje que dormía muy poco, por eso creo que como Félix durmió muy poco, tuvo 2 vidas y le dio tiempo a leer todo lo que los demás no pueden, ¿no? Pero es verdad que Félix era un lector muy duro. De hecho, Ignacio Martínez de Pisón tiene la teoría de que sus críticas eran salvajes, sinceras, porque las publicaba en el Heraldo de Aragón, que no tenía versión de internet. Yo, sin embargo, creo que él era un poco su carácter de atreverse con todo. De hecho, le pasaron cosas a un autor que no diremos el nombre, pero se dio de baja, un autor muy importante español, se dio de baja de revista de libros porque él le hizo una reseña tibia, ¿no? Pero Félix Romeo efectivamente era muy duro con los libros que leía, y eso sí pudo ir digamos, ese nivel, ese mínimo de exigencia que él marcó, aplicado a sí mismo, yo creo que también durante una temporada bloqueó su capacidad creativa. Es verdad que Félix no paró de escribir, porque Félix escribía todos los días, escribía en 1000 medios, escribía todas las semanas en el ABC Cultura, en el ABC de las Letras, escribía en el Heraldo Aragón, hacía una cosa por la radio. Félix era una persona, una actividad incesante, daba charlas en todas partes, viajaba. Félix Romeo era alguien que nunca paró de trabajar. Vivió solo 43 años, pero no solo por lo de dormir, parece que haya vivido 86, ¿no? Sí, la verdad es que tratando de asumir su pérdida, como decía antes, y vuelvo al libro de Amarillo, ¿no? Parece que cuando alguien muere por su propia mano, eso que llamamos suicidio, hay un misterio siempre, ¿no? El por qué pude hacer más, tenía que haber ayudado. Es de lo que trata un poco Amarillo, no tanto en una investigación forense ni policial de por qué murió su amigo y de en qué situación murió y qué le empujó a ello, sino cómo se convive con eso, ¿no? El libro en realidad trata de Félix tratando de convivir con la muerte. Y en mi caso, al leer Amarillo ahora y releerlo, estoy haciendo el mismo proceso, ¿no? Tratando de asimilar. Y parece que cuando la muerte es eso que llamamos natural, que no deja de ser una paradoja bastante grande, ¿no? Lo natural es vivir, lo natural no es morirse, y menos a los 40 y pocos años, 43. Félix tenía un año menos que yo, era más joven que yo. Y parece que cuando no hay un criminal claro, sino que el criminal es Dios directamente, ¿no? Que es el que decide cuando es natural o no es natural, parece que no hay misterio. Y para mí, sin embargo, sigue habiendo un misterio en la muerte de Félix, un misterio personal. Quiero saber por qué y entender, incluso casi como un niño que se enfada, ¿no? Quiero saber por qué antes lo tenía y ahora ya no lo tengo, y por qué antes podía verlo y ahora no puedo verlo, y por qué antes podía aprender algo de él y ahora no puedo aprender nada. Quizá una de las explicaciones con las que me conformo o me consuelo es la que decía Malcolm, que vivió la mitad pero el doble. Es decir, que exprimía tanto el tiempo, exprimía tanto cada momento, que en mi cabeza eso compensa los otros 40 años, digamos hasta una edad racional de morir, los 40 años que no tuvo. Y es verdad que lo aprovechó todo. Tenía una cosa, ahora la gente que no lo conociera y ahora oigo hablar de él, desde luego que tenía erudición y lecturas para hartar, y además un tipo de erudición curiosa, es decir, que todo le parecía interesante. Yo recuerdo a Félix cuando estaba en la cárcel y cuando ya tuvo el régimen abierto, que podíamos verlo y íbamos a cenar, y entonces la frase de Félix siempre era: me tengo que ir a la cárcel. Pero lo decía como lo más normal del mundo, o sea, cosa que a otras personas, a mí, por ejemplo, a lo mejor me hubiese sumido en una depresión muy profunda. Él decía, bueno, una más y me voy a la cárcel. Y se tomaba la última cerveza. Y siempre estaba alegre y le decía, pero esto de la cárcel es horrible, ¿no? Félix decía, no, es muy interesante. Efectivamente, su último libro parte, entre otras cosas, del interés que él le buscó a la cárcel. Es decir, que hasta en la cárcel buscaba una historia, buscaba algo interesante, algo que no hubiese sabido si no hubiese estado en la cárcel.
y aprovechó todo el tiempo de su vida, incluida la cárcel, ¿no? Y eso decía mucho de cómo exprimía las cosas. Quiero pensar que la vida no es cantidad como la obra, sino calidad, y creo que esa sí la tuvo. Él tenía que entrar en la cárcel, creo que era a las 10 de la noche, ¿no? A las 10, sí. A veces estaba en Madrid, cuando estaba en tercer grado. Zaragoza. Pero, y entonces, él era un gran zaragocista. Y los zaragocistas, como Félix y como yo, hemos tenido solo un gran momento de felicidad, que fue cuando, gracias al gol de Najim, conquistamos la Recopa, ese torneo que ya no existe. O sea, por otro lado, también los momentos de felicidad en el de Zaragoza son muy efímeros, ¿no? Porque ganar un torneo que ya no existe. Bueno, y los que recuerden ese partido, el gol lo metió Najim en el último minuto de la segunda parte de la prórroga, ¿no? Con lo cual él ya estaba entrando en la cárcel, es decir, había estado viendo el partido hasta el final, me parece que el partido era a las 8, pues consiguió ver la primera parte, la segunda parte, un trocito de la prórroga y rápidamente el taxi hasta la cárcel, y ya en la cárcel ahí me parece que no tenía televisión, tenía que estar en la celda, ¿no? Con lo cual se enteró por la radio, ¿no? Perdió la ocasión de ver cosa que, en fin, tuvo luego tiempo de recuperarlo, porque ya sabéis que los zaragocistas, cuando pasamos por una depresión, nos ponemos el gol de Najim, ¿no? es una terapia aragonesa propia que funciona. Es desde luego digno de destacarse también ese interés por todo y esa mente tan abierta. Yo recuerdo cuando yo lo conocí, no tenía relativamente reciente la experiencia carcelaria por insumisión y demás, y en un momento de la conversación apareció el detalle de que mientras que él había sido insumiso, yo había hecho la mili voluntario. No por ardor guerrero, que no he tenido nunca un especial ardor guerrero, sino por un pequeño cálculo práctico. En mi época la mili duraba 12 meses, me parece, y había unas enormes posibilidades de irte a Melilla, Fuerteventura y lugares donde la compatibilidad con tu vida habitual era imposible. Y sin embargo, si te metías voluntario, hacías 3 meses más, pero elegías, ¿no? Y yo pude estudiar la carrera al tiempo que hice la mili, ¿no? Yo recuerdo cuando yo le dije que yo había hecho la mili voluntario, lo primero, me miró así, se puso como a 40 metros, ¿no? Y yo dije, pero este la ha cagado ya, o sea, este ya me tiene cruzado para siempre, ¿no? Yo creo que no tardó más de 20 minutos, en entender que alguien que había hecho la mili voluntario, pese a todo, podía ser alguien con quien había que hablar, ¿no? Y hay otra faceta que también me gustaría destacar, porque claro, pasa el tiempo y el tiempo muchas veces nos hace olvidar cosas, ¿no? Yo querría recordar que, aparte de crítico, aparte de escritor, aparte de todas estas cosas, Félix, su primera notoriedad pública la adquirió con un programa de televisión, La Mandrágora, que yo creo que es una de esas proezas, ¿no? La televisión, ese medio magnífico, que tantas personas, con la complicidad de otras personas, están empeñadas en convertir en un vaciadero detrítico, ¿no? Sin embargo, ha habido profesionales, uno de ellos Félix Romeo, que han demostrado cómo la televisión puede ser una forma de conocimiento profundo. Hay algo que está en YouTube, me parece sin mucho esfuerzo, y que les recomiendo, que es la entrevista de Félix Romeo a Franco Battiato. Eso realmente, si alguien quiere darse un placer celestial, un placer de dioses, la conversación de un jovencísimo, por otra parte, Félix Romeo, con un ya bastante curtido Franco Battiato, es uno de esos momentos de la televisión que eso, cuando uno pone ahora la tele durante los 43 segundos y medio que yo la aguanto por la noche, piensa qué tiempos, ¿no?, en los que en la televisión y en abierto y demás se podían ver cosas así. ¿Qué pensáis de esta faceta de Félix? Porque yo creo que es algo que empezó haciendo muy joven y que en cierto modo siguió haciendo después como crítico y como escritor. Yo creo que esto que comentaba Ignacio de sus últimas obras, es decir, cómo él, después de hacer una novela que tenía ciertos rasgos, bueno, pues experimentales o singulares, con todo era una novela, en el sentido convencional de la palabra, es decir, era una ficción, con unos personajes de ficción, con un argumento, con un planteamiento, con un desenlace. Sin embargo, al final lo que él hace es, en cierto modo, explorar un territorio que también, si queréis, lo mezclo con la pregunta, con la propuesta, ¿no? Un territorio que a lo mejor, en estos tiempos, es un territorio que tiene sentido explorar, sobre todo frente al agotamiento, ¿no?, de ciertas formas de novela. No voy a hablar aquí de la muerte de la novela y demás, y menos siendo novelista, ¿no? Es de muy mal gusto y muy poco estratégico, ¿no? Pero sí es verdad que hemos consumido tantas ficciones, hemos consumido tantas
historias planteadas con arreglo al esquema convencional, que quizá hacía falta que personas como Félix exploraran territorios que es que ni son una novela ni dejan de serlo, ni son una autobiografía ni deja de serlo, ni es un ensayo ni deja de serlo. Es decir, es en el fondo, yo creo, un reflejo más de esa inquietud de alguien que tenía una cierta vocación de pionero, ¿no? de abrir territorios a los demás, tanto como periodista cultural, como crítico, como escritor. A él, por las influencias que ejerció en escritores pues más jóvenes, o no más jóvenes, pero en fin, generalmente pues menos expertos que él, el tipo de novela que le gustaba era una novela en la que la retórica brillaba por su ausencia y en la que lo que se buscaba era la vida, ¿no? O sea, que la vida lo tenía que impregnar todo y los personajes tenían que ser de verdad y tenían que ser reales y no tenía que haber, digamos, ese incipiente literario, ¿no? Digamos, lo literario entre comillas, ¿no? Le molestaba precisamente los escritores retóricos o amanerados, y lo que le gustaba era que en fin, que los libros tuvieran la misma frescura que tiene la vida, ¿no? Y como periodista, bueno, es que él tocaba todas las teclas, ¿no? Entonces, realmente, él, desde La Mandrágora a sus colaboraciones en radio, colaboraciones también en televisión. En la televisión de Zaragoza, él fue unas cuantas veces en las tertulias, pero yo creo que eso lo hacía sin demasiada convicción, ¿no? Digamos, era como, se lo tomaba casi como una profesión, y creo que no le gustaba mucho. Pero por otro lado, como le gustaba discutir, y en las tertulias esas de lo que se trata es de discutir, ¿no? Pues entonces él llegaba ahí y sabía que tenía que llevar la contraria al de enfrente. Entonces, si el de enfrente negaba el cambio climático, él decía que sí, y si el de enfrente afirmaba el cambio climático, él decía que no. Y tenía argumentos para razonar igual de bien una cosa que otra, ¿no? lo cual resulta llamativo. Y encima tenía esta cosa de que se sulfuraba con facilidad y le convertía en un espectáculo, ¿no? Realmente. En la televisión, pues a veces, efectivamente, si lo piensas desde la época de La Mandrágora hasta ahora, La Mandrágora, que era un programa en el que todo consistía en que la gente hablaba con la gente, ¿no? Uno hablaba con alguien y hablaban de libros, hablaban de películas, hablaban de música, y luego había unos pequeños reportajes también sobre exposiciones, sobre libros, sobre lo que fuera, sobre el graffiti, lo que fuera, ¿no? Y con los años, pues ese tipo de televisión se ha dejado de practicar, lo que se ha practicado y que a Félix no le gustaba, pero al mismo tiempo pues se acomodó más o menos como pudo y no con demasiada frecuencia, pues era una televisión en la que de lo que se trataba era precisamente lo contrario, ¿no? No tanto de razonar como no tanto de buscar la verdad como de dar espectáculo, ¿no? A él no le gustaba mucho como las televisiones privadas pues se van imponiendo cierta forma de entender el espectáculo, pero al mismo tiempo era capaz de decir, bueno, pero estos programas, un programa determinado, un reality show de estos, ¿no? Por ejemplo, decía, no, pero fíjate, si te das cuenta, pues está bien hecho técnicamente por lo que sea, ¿no? Es decir, era capaz de defender también programas que en principio nosotros rechazaríamos por malos, ¿no? Pero él, desde la experiencia de un tipo que ha trabajado en televisión española y que conocía pues las vísceras de lo que es un programa de televisión, decía, no, pero si te fijas, profesionalmente es bueno, luego el producto será malo, ¿no? Al final será un desastre, pero está bien hecho técnicamente, ¿no? Y era capaz de percibir esas cosas, ¿no? Sí, yo no, de La Mandrágora sí, de la época que hacía en Aragón, primero porque no vivo en Aragón y segundo porque hace 10 años que no tengo televisión, no lo vi, pero estuve muchas veces con Félix en público y él tenía cierto control de lo escénico. También hay que decir que él era un seductor nato, era un seductor, entonces la seducción de la inteligencia, de la bonomía, de su propio carácter. Cuando una anécdota de cómo una situación disparatada, Félix con su encanto la arregló. Yo tengo un suegro que es general del Alcázar de Segovia, al que no conocía. Y entonces un día estábamos en Segovia, que había un festival y estaba con Félix, y entonces pues la que era entonces mi novia me dijo, pues vamos a conocer a mi padre. Entonces, cuando entraba en el restaurante me di cuenta que estaba el general y el insumiso más famoso de España comiendo en la misma mesa. Bueno, de esa comida, en vez de saltar las chispas, que yo obviamente me puse nervioso, me puse a temblar y pensaba que mi relación y mi amistad se iban al garete en ese mismo instante.
y muy al contrario, acá salieron abrazadísimos el general y Félix Romeo. Por supuesto, Félix Romeo había seducido al general, que acabó casi diciendo lo que decía Félix a pies juntillas. Y entonces yo creo que esa capacidad de seducción, de convencer, de argumentar, hacía que Félix fuera que se metía a todo el mundo en el bolsillo. Aparte de que era una persona muy cariñosa y enseguida eso era contagioso. También Félix era un alegre melancólico. Entonces, en el fondo, esa melancolía que estaba siempre detrás también lo hacía mucho más tierno para los demás. Hablando de lo que decía del género, de los libros, yo creo que Félix tenía una idea, la de la literatura, que era la desnudez, o sea, de la prosa. Él buscaba siempre la desnudez. Hay una cosa que repetía muchas veces Félix, que es: cada historia se puede explicar solo de una manera. Yo creo que tanto Amarillo como Noche de los enamorados casi solo se podía explicar de este modo, igual que, por ejemplo, Tiempo de vida de Marcos Giral Torrente, que está por aquí sentado, casi solo se podía haber explicado de ese modo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además leyendo ahí Amarillo me he acordado del magnífico libro de Marcos también, en cuanto a ese género híbrido entre literatura, ficción, realidad, verdad. Es una palabra muy grande y normalmente muy incómoda y normalmente muy absurda, para citarla hablando de literatura, ¿no? Porque la verdad es tropezarse, la verdad es que te atropelle un coche, la verdad es que te muerda un perro. Nada en literatura es estrictamente verdad, pero hay esa pulsión de la verdad, ¿no? Y Félix es verdad que es muy cierto que la buscaba. Y no además solo hablando de la muerte, ¿no? Porque parece que también hablando de la amistad, también hablando de la diversión, también hablando de la infancia, también hablando de cualquier cosa. No era curiosamente era un lector no muy sectario, porque leía, como todos sabemos, cosas muy dispares y muy distintas, y tenía curiosidades muy grandes, desde el cómic, por ejemplo, que era un gran apasionado, hasta el fútbol. Tenía unos escritores, sí, más bien de cabecera, supongo, que coincidían más con su obsesiva búsqueda de la sensación real, que es lo más parecido a lo mejor a lo que puede llegar la literatura cuando se habla de verdad, ¿no? La sensación de lo real. Y esa no solo la perseguía, sino que yo diría que la practicó con mucho éxito, ¿no? A veces, aprovechando la generosidad de Félix, da la sensación de que nos regaló todo y no se guardó nada para él, ¿no? Me gustaría dejar claro que se guardó para él lo suficiente como para escribir unos libros magníficos, es decir, que también cuidaba de lo suyo. Y otra de las cosas que quería destacar de como bastante extrañas de su personalidad, por lo raro de encontrar y lo caro de ver, era su conocimiento sin presunción. Oyéndonos hablar podría parecer que era un tipo que te aplastaba con su conocimiento, con sus datos, y sin embargo todo nacía del más inocente entusiasmo. Es decir, lo que compartía era su entusiasmo por la literatura, su entusiasmo por otros autores, por otros libros, por otras cosas, por otros mundos, por películas, por cómics, por lo que fuera, por teatro. Eso era lo que él quería compartir, ¿no? Y gritaba mucho porque se empeñaba en que todo el mundo le oyera, pero no porque pensase tampoco que tuviese razón. No quería aplastar a nadie con su razón. De hecho, era tan grande que si hubiese querido imponer su fuerza no hubiese tenido ni que hablar. Nos podía haber pegado a todos y le hubiésemos dado la razón igualmente. Lo que nos convencía era su inteligencia, no sus gritos. Sus gritos eran otra muestra más de su caudal de entusiasmo. Sí, hay que decir que Félix, además, porque es verdad que hemos dado la impresión de ese Félix un poco gritón y que apabulla, pero escuchaba, siempre se interesaba por ti, o sea, esa generosidad de la que hablamos antes también iba a lo más íntimo y personal, y siempre estaba preocupado por tus cosas. De hecho, muchas veces costaba que él te hablara de las suyas y en cambio tú ya le habías explicado toda tu vida, tus problemas, lo que sentías, etc. A mí me gustaría que cada uno de los tres hablarais un poco con más profundidad
de su última obra, ¿no? De la lectura personal que habéis hecho de esa obra y de lo que encierra, porque creo que es, siendo tan breve, es algo más breve que Discoteque, y bueno, una obra concisa en cuanto a extensión, yo creo que es una de las obras más ricas de Félix Romeo, y creo que es una de las obras que más sugerencias convoca, ¿no? Y que más ideas pone encima de la mesa, ¿no? Me gustaría que cada uno de los tres hiciera esta lectura personal de esa noche de los enamorados. Es que Félix tenía como Trifó, ¿no? Que era un enamorado del amor, ¿no? Era un hombre que le gustaba estar enamorado. Vivía con la sensación de que de que el amor era maravilloso y tenía que apurar el amor hasta las heces. Y mientras vivió con Cristina Grande, que fueron muchos años, estuvo muy enamorado de ella. Cuando ya rompieron, pues al poco tiempo se enamoró muchísimo de la que fue su última mujer, Lina Vila. Y para él el amor era algo fundamental, esa cosa de sentirse, de querer mucho a la mujer con la que vivía. Entonces la historia de Santiago Dulón y de su mujer, que no recuerdo cómo se llama, la mujer a la que asesina, pues es, como me parece que se dijo en alguna ocasión, era como la cara B del amor, ¿no? Era justo lo que a él más le podía horrorizar, ¿no? Como un sentimiento hermoso y un sentimiento que proporciona felicidad y que a él le parecía tan importante y que hace que la vida se impregne de cosas hermosas, como ese sentimiento puede degenerar hasta el extremo de que alguien pueda llegar a estrangular a la persona de la que supuestamente estaba enamorado, ¿no? Yo creo que eso es lo que esa sensación de horror, y en el momento en el que está en la cárcel y el Santiago Dulón le explica cómo estranguló a su mujer, ¿no? Cuando le pone las manos en el cuello a Félix. Yo creo que Félix debía estar pensando en eso, cómo el amor puede dar lugar a eso, ¿no? Cómo puede llegar a degenerar hasta tal extremo que un hombre puede llegar a coger por el cuello a su mujer y apretar y dejarla ahí muerta, ¿no? Sí, yo creo que el amor era muy importante para Félix. Uno de los gritos de Félix también era el ¡Viva el amor! Una cosa que lo gritaban mucho. Y es cierto que vivía el amor de una manera muy intensa, tanto el amor como el desamor. Digamos que cuando Félix se separó, en fin, y ella, me recuerdo una época que sonaba el teléfono a cualquier hora y sin mirar la pantallita ya sabías que era Félix, porque sufría, como todo el mundo que tiene esa capacidad de amor, sufría mucho el desamor. Yo creo que aquí está esta indagación de cómo el amor puede convertirse en el mal. También yo creo que su convivencia con el mal en la cárcel despertó toda esta investigación, y aparte de lo que hemos dicho antes de la forma, de la desnudez que es propia de Félix, este libro está lleno de Félix por todas partes. Tiene, para empezar, listas. Félix era un apasionado de las listas. En algunos de sus artículos habrán leído que aparecían en librerías importantes del mundo, etcétera. Le encantaban, era un apasionado de las listas. Y luego una cosa que sí que era menos de Félix, a mí me lo parecía, pero que luego pensándolo bien sí era la metalingüística de este último libro. Es decir, cómo analiza el lenguaje en relación con el mal, con el bien. Entonces, ese análisis lingüístico a mí sí que en este libro me sorprendió, e incluso me sorprendió en Félix, pero que responde a lo que estamos diciendo, que es la curiosidad infinita por entenderlo todo. Como decía Ignacio, Félix sabía de casi de todo y podía discutir contigo de casi cualquier asunto, todo provocado por su curiosidad, y yo creo que esta indagación incluso en lo lingüístico responde también a ese mismo carácter. Yo diría que de los dibujos animados es el primer libro muy biográfico de Félix, pero yo creo que en un librito tan pequeño, tan corto como Noche de los enamorados, un libro tan en algunos puntos esquemático, resume a la perfección lo que era Félix Romeo. Pues muy de acuerdo con ambas cosas. Decía Ignacio que es la cara B del amor. Es de alguna manera también, muy acertado comentario, es la cara B de Amarillo también, porque en Amarillo se cita y se repite varias veces. Amarillo es una historia también de desamor que lleva al suicidio, y se establece además la cuestión de cuando alguien está destrozado por el desamor, tiene dos opciones. Y además se cita en el libro. La natural es el asesinato, la natural, por supuesto, entre comillas, y la más brutal es el suicidio.
En Amarillo se opta por el suicidio, es una historia basada en un hecho real, en una situación real que afectó mucho a Félix, y esta curiosamente es el otro lado, es decir, es matar al otro culpable. Es decir, en una situación de dolor amoroso, ¿a quién matamos? Si solo hubiese esas dos opciones, por supuesto, está la opción sensata de separarse y quedar como amigos. Eso que quede claro, que quizá sería menos atractivo para un libro, pero esa cuestión la exploró mucho Félix en Amarillo, y aquí es justo la contraria, ¿no? Es decir, ¿qué le puede llevar a alguien a tomar esa otra opción natural, que es la de acabar con el enemigo, no con uno mismo, sino con el otro? Y esa fue la que quiso indagar en ella, y además es de una manera espeluznante por lo quirúrgicamente perfecto, ¿no? Es decir, que cuando uno se mete en un tema de este calado y de esta, evidentemente tan irracional, tan desagradable, la opción primera es no meterse, es decir, qué horrible es el crimen, pero eso a un escritor es lógico que le interesa menos que averiguar el porqué. Es decir, a veces los escritores, y Félix lo hizo, tienen que tomarse esa molestia que un ciudadano de a pie no debería tomarse por nada del mundo. Es decir, uno no debería interesarse por un criminal. Truman Capote se interesó por un criminal, Norman Mailer se interesó por un criminal, Félix Romeo se interesó por un crimen. Allí, más allá y volviendo al género negro, ¿no? Más allá de una curiosidad malsana, está una curiosidad sana, que es comprender que esos criminales no son muy distintos a nosotros mismos, es decir, que no están tan lejos. Y eso fue lo que Félix quiso indagar en esta novela. Yo la llamo novela porque a mí si son un poquito gordas y me sirven para calzar una cómoda, las llamo novelas, pero vamos, cada uno tiene su criterio. Yo la llamo novela. Yo la llamaría novela también, sin muchos problemas, ¿no? Y además incluso a mí me gustaría plantear una lectura de esta novela como la creación de casi un nuevo tipo de investigador. Realmente el propio escritor actúa como investigador del crimen, de un crimen que no interesa resolver desde el punto de vista policial o judicial. El crimen desde el punto de vista policial o judicial está resuelto. El tipo ha aparecido, está la mujer estrangulada, están las huellas, creo que en un momento determinado incluso admite su responsabilidad. Bueno, el crimen policial o judicialmente no tiene ningún interés. La investigación que se emprende no es la de atribuir una responsabilidad, que es un poco la investigación clásica de la novela negra, sino que ese investigador, que es el escritor, lo que hace es rastrear la verdad profunda del trasfondo del crimen con muy pocos materiales y con muy pocos elementos, ¿no? Yo creo que el libro es ejemplar en cómo va mostrando un trabajo paciente de años. Yo creo que Félix indagó en esto durante años realmente, y con él buscando recortes de periódico, buscando la información que había sobre él, buscando la información que había sobre el matrimonio, buscando la partida de función de la mujer, es decir, buscando todos los detalles que eran fidedignos, que eran indudables, y no haciendo el esfuerzo de rellenar lo demás con una fabulación apresurada, ¿no? Sino con todas las restricciones que, como dice Ray, tiene la verdad en literatura, con ese empeño de tratar de aislar lo que es cierto, lo que es no la verdad, porque la verdad es bastante inasequible, pero sí verdadero, y de delimitar, ¿no? De no establecer estas mezclas que muchas veces hacemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una indagación ejemplar, y hay una indagación en algo que interesa al final mucho más que el crimen en sí, ¿no? Que la mecánica criminal o que la atribución judicial de la culpabilidad, sino qué es lo que sucede dentro de ese hombre, qué es lo que sucede dentro de ese hombre durante su matrimonio con esa mujer que ha sido antes la prostituta a la que ha acudido como cliente, qué es lo que sucede durante esa convivencia y qué es lo que sucede en los días anteriores, qué es lo que ha sucedido para detonar, ¿no? Y no tanto con afán de hacer justicia. El hombre está encarcelado, el hombre está encerrado, la sociedad ha resuelto supuestamente el crimen con arreglo a la ley, sino con una ambición mucho más general, mucho más humana, ¿no? Pero sí hay un afán suyo por hacer justicia, porque un crimen cometido, creo que es en el año 91, de un hombre contra una mujer, un hombre mata a una mujer, en aquel momento
la sentencia que se dicta sobre el asesino, que de alguna manera refleja o traduce una sanción social, acaba siendo nada, acaba siendo, me parece, 1 año y pico de cárcel, porque el fiscal y el abogado pactan. ¿Por qué? Porque la mujer era una mujer de alterne, ¿no? 20 años después, cuando Félix escribe el libro, esto sería impensable, es decir, que un hombre pueda matar a la mujer y cumplir solo 1 año de cárcel. Es decir, también hay ese elemento sociológico que tienen las novelas policíacas, las novelas negras, ¿no? Que reflejan la sociedad, reflejan sus contradicciones y reflejan lo más oscuro y tenebroso, ¿no? Pensar que hace solo 20 años un hombre podía matar a su mujer al precio de 1 año de cárcel, solamente porque la mujer era una chica de alterne, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Sí, no, y la exploración que también decía Malcolm del lenguaje, ¿no? De cómo está tratada la víctima en las noticias, en la prensa, en la propia partida de función. Es decir, realmente es estremecedor ver cómo hasta en el más frío lenguaje administrativo, que se supone que es un lenguaje completamente desapasionado, hay una impregnación respecto de la jerarquía de las víctimas, ¿no?